Ok, sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias sobre didáctica, en la cual todos vamos a aprender. Sí, todos vamos a aprender. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para los maestros. Uno se preguntará, ¿el plan de Dios para los maestros? Sí, porque Jesucristo es el maestro de maestros. ¿Ok? Él es el maestro de maestros. Por lo tanto, los rasgos de un maestro son los rasgos que Jesús nos mostró a todos cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esos rasgos, aunque me lo quieras creer o no, son inherentes en nuestra práctica pedagógica, ¿no? De los maestros que amamos nuestra carrera. Tú dirás, pero ¿cómo? Yo estuve en la universidad y me enseñaron esto, aquello, sí. Pero aunque no me lo creas, la práctica pedagógica se encuentra en la Biblia. En otras palabras, el hombre lo único que hizo fue mostrar los rasgos que Dios ya había dado como dones o talentos a las personas, en este caso a los maestros. Porque ese don, ese talento te lo dio Dios. La práctica pedagógica se encuentra en la Biblia, aunque tú no me lo creas. La semana pasada vimos una, hoy día vas a ver otra. Vamos a ver, vamos a ver. Y tú tal vez digas, ¿cómo que la práctica pedagógica? No me cuadra. Bueno, es que no estuviste en la clase pasada. Pero ahora va a continuar. Así que, sin más preámbulo, comencemos esta aventura de aprender. Muy bien. La conferencia se va a dividir en dos momentos. Una referida a la didáctica, ¿no? Con las teorías, ¿no? Y la evaluación. Ya, ese es un primer momento. Y el segundo momento va a ser los procesos cognitivos. Eso sí, wow. Si tienes una cámara, puedes grabar, graba, por favor. Grábalo, porque eso no está en los libros. Es una innovación que te va a ayudar en tu práctica pedagógica. Si puedes grabarlo, grábalo. Porque hasta que los señores de Durret editen el video, va a pasar cierto tiempo. Pero yo te recomiendo que lo grabes, ¿sabes por qué? Porque te va a ayudar. Te va a ayudar, pero te va a ayudar ahora, te va a ayudar, o sea, el asunto es ya, no es de aquí a 3 semanas, no, ya, ponerlo en práctica ya, ahora, la cosa es ahora, te va a ayudar, si puedes grabarlo, bienvenido sea, si no, claro, con tu celular puedes grabar, claro, con el celular, o tal vez con una cámara que tengas, no lo sé, o con un dispositivo acá dentro, pero te va a ayudar bastante. Muy bien, mis estimados maestros, y continuamos en la aventura de aprender. La didáctica. ¿Qué es la didáctica? Bueno, pues vimos un ejemplo de didáctica la clase pasada. Ahora vamos a ver otro. Es que muchas veces uno aprende por un ejemplo. Claro, yo te puedo hablar mucho, te puedo hablar 1 hora, 2 horas, y mañana no te acuerdas nada. No, de verdad. El cerebro no aprende de esa manera. No aprende por escuchar, o ver. No. Si tú quieres potencializar tu cerebro y el de tus estudiantes, tienes que hacerlo. Pero tienes que considerar la didáctica en el momento que tú enseñas. Porque si tú enseñas de una manera repetitiva o un copy-page de un libro o una ficha, no va a ser tan rico como si aplicaras la didáctica en el momento que tú estás dictando tus clases, es decir, en la práctica pedagógica, es decir, en la cancha. Vamos a ver un ejemplo en el cual, con un ejemplo, yo te voy a explicar la didáctica. Bueno, este sería el segundo ejemplo que te doy. ¿Ya? Sí. Parece que está viendo televisión por ahí. A ver, por favor, el audio. Muchas gracias. Sí. Si no, nos vamos a ganar con lo que está usted viendo en televisión. Estará viendo Netflix. La Casa de Papel seguramente están viendo. Pero bueno, presta atención, por favor. Ahí te va. Pedro es el nombre que Jesús le puso a Simón, uno de los apóstoles de Jesús más importantes y que perteneció al círculo más íntimo de Jesús junto con Juan y Jacobo. Él era nativo de Betsaida, una localidad que se encuentra al lado del mar de Galilea. Su padre se llamaba Jonás y su hermano era Andrés, otro de los apóstoles elegidos por Jesucristo.
Antes de seguir a Cristo, Andrés era un discípulo de Juan el Bautista, quien, movido por el testimonio que él da sobre Jesucristo, lo llevó a Pedro a conocerlo. Luego Jesús los invita a ellos dos a seguirlo, en donde Jesús le dice la famosa frase: te haré pescador de hombres. En los evangelios vemos en él un trabajo muy activo, y fue el primero de los discípulos quien reconoce a Jesús como el Mesías. Disculpen, maestros, que pare un momento la ponencia. Les pediría por favor que tengan cuidado con sus micrófonos, porque si no nos vamos a enterar que está cocinando, ¿ya? Por favor, o lo que está viendo Netflix, les pediría por favor apague el micrófono. Bueno, si es que no hay ningún inconveniente, ténganlo prendido, pero tengan cuidado, por favor. Gracias. Proseguimos. Disculpen, ¿ah? Junto con el círculo íntimo de Jesús, de los cuales también eran parte Jacobo y Juan, lo vemos participar de eventos como la transfiguración de Jesús, la resurrección de la hija de Jairo y la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní en la noche donde iba a ser entregado. También vemos que le pide a Jesucristo que no se entregue y le promete en la última cena entregarse con él y morir con él, por lo cual Jesús le dice la famosa frase: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro era una persona de carácter muy fuerte y no temía defender sus convicciones a través de la fuerza. Por eso es que vemos que cuando vienen a prender a Jesús, Judas en conjunto con los guardias del templo, Pedro no duda y sacó una espada y arremetió contra Malco, y no llegó a matarlo porque simplemente Malco esquivó la estocada, pero aún así logró cortarle la oreja. Jesús lo reprende y sana milagrosamente la herida de Malco. Al ser apresado Jesús e interrogado por el sumo sacerdote, la gente que presenciaba el juicio comienza a reconocer a Pedro como seguidor de Jesucristo. Pero entonces Pedro, muy probablemente por temor, negó a Jesús. No solo que negó a Jesús 3 veces, sino que también en una ocasión lo maldijo, viendo cómo se cumplía aquello que Jesús le había dicho la noche anterior. Luego de esto podemos deducir que Pedro quedó devastado, ya que no lo vemos en la crucifixión, y la Biblia nos cuenta que volvió de nuevo a la pesca. Pero Jesús resucita y se le aparece a todos los apóstoles, y también se le aparece a Pedro, dándole la oportunidad de rectificar aquella negación que seguramente devastó a Pedro. Luego de la ascensión al cielo y luego del Pentecostés, Pedro es el primero que se levanta y predica a los presentes, de tal manera que ese día se convirtió muchísima gente. Luego de esto comienza su ministerio de sanidad, cuando junto a Juan fueron al templo, se encuentra con un paralítico en la puerta. Pedro le dice: levántate y anda. Este fue el comienzo del ministerio de sanidad que hizo a Pedro tan famoso que la gente incluso ponía a los enfermos en la calle para que aunque sea su sombra los tocase y así pudieran ser sanos. Tras ser apresado por predicar el evangelio, él recibe la liberación de la cárcel milagrosamente. Pero sin dudas el milagro más impresionante que realizó Pedro fue en Hechos 9:36 al 42, en donde resucita a un muerto. En la ciudad de Jope resucita a una creyente llamada Dorcas. Pasado el tiempo, se realizó el concilio de Jerusalén, en donde se trató la controversia entre los judaizantes y entre Pablo y Bernabé. Pedro, por su parte, apoyó la postura de Pablo y Bernabé, contando cómo es que Dios en visión le ordena que no llame impuro a lo que él santificó. Esto cuando él fue a la casa del centurión, en donde se convirtió toda esa casa al cristianismo. El apóstol Pablo lo menciona a Pedro como una de las 3 columnas del cristianismo, junto con Juan y Santiago, pero también menciona una confrontación que tuvieron en la ciudad de Antioquía, porque Pedro guardaba la apariencia delante de los judaizantes al no sentarse a comer a la misma mesa que los gentiles. Pero podemos determinar que la relación entre ellos dos siguió siendo buena, ya que Pedro lo menciona a Pablo como un referente para la enseñanza dentro de la iglesia. En la Biblia encontramos 2 epístolas a su nombre. La primera epístola está dirigida a los judíos
de la dispersión. Su objetivo era confirmar las doctrinas ya enseñadas, en donde trata temas como la salvación, la ética de la salvación, la confianza de la salvación y las obligaciones de la salvación. Mientras que la segunda epístola es una carta general hacia la iglesia, en donde se tratan temas como los peligros de la apostasía, el destino de los impíos y la esperanza de los creyentes. Luego de esto, el Nuevo Testamento ya no menciona nada acerca de Pedro. Según la tradición, estuvo en Roma durante el reinado de Nerón, en donde fue martirizado, muriendo crucificado, pero con la cruz al revés. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, a activar la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal la historia de Pedro, no? Y por ahí se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con la didáctica? Ya, mira. Así, haciendo una pequeña retro de lo que vimos en la clase anterior, la didáctica es el arte de enseñar, ¿cierto? Ya. ¿Cómo es que haces tú para enseñar un tema difícil, pero de una manera fácil? ¿Qué recursos aplicas? Bueno, imagínate que tú vas a enseñar un tema extenso y tienes que aplicar una rúbrica, como la ves acá. Bueno, esta es una rúbrica adaptada. Tú dirás, ¿pero qué competencia es esta? Bueno, este es un ejemplo nomás, desde un punto de vista cristiano. La competencia se llama vida eterna. Claro, la rúbrica debe tener una competencia. Las valoraciones son las que tú ya conoces. C, B, A y A, D. Eso ya no voy a... Ahorita vamos a entrar en detalle. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las capacidades de esta competencia llamada vida eterna? Estas capacidades son la vida, una de ellas es la vida eterna, ¿no? Valga la redundancia, se repite, pero bueno, está incluida, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo saber, cómo yo puedo enseñar, cómo yo puedo aplicar la didáctica en una situación así como te la he planteado? Parece un poco complicado, ¿no? Pero mira cómo te la voy a explicar. Y cuando tú veas o escuches la palabra Pedro, el apóstol Pedro, por si acaso, porque hay un montón de Pedros, te vas a acordar la rúbrica. Porque algunos maestros tienen problemas en hacer su rúbrica, pero con la didáctica uno puede entenderlo. Te voy a explicar cómo hacerlo con este ejemplo. Presta atención. Ya. La valoración C. ¿Cuándo Pedro tiene C? ¿Cuándo tiene C? Por lo que tú has escuchado en la historia. A Pedro le dijeron, ¡hey, ven Pedro! Le dijo Jesús, ¡hey, sígueme, serás pescador de hombres! Le dijo Jesús. Entonces Pedro se pone a pensar, ¿sigo a Cristo o no sigo a Cristo? Dejo mi mundo de parrandas, de chupetas, qué sé yo, de trampas, o me voy con Cristo. Y Pedro tenía bastante honestidad, Pedro era un hombre noble. Entonces Pedro dice, dejo mi vida pasada y me voy con Cristo. Ya. Ahí está el inicio. ¿El inicio de qué? El inicio de una nueva vida. Está empezando. Pero tú dirás, un momento, pero Pedro, ¿acaso era un mal hombre? Bueno, la Biblia dice que Pedro después dice, apártate de mí que soy un pecador. ¿Qué significa eso? Que Pedro no se portaba muy bien, que digamos, pero no entre en detalles de qué cosa hacía, pero para que diga, yo soy un pecador, apártate de mí, porque Pedro andaba en unas terribles, por supuesto, pero la Biblia no dice qué. ¿Qué haría Pedro? No lo sé. Pero de que las hacía, las hacía. Bueno, ahí está el inicio. Pues. Pedro está en un inicio. Empezó. Pero ¿qué ocurrió en este camino con Cristo? Pedro llegó a negar a Cristo. Y si leemos más la Biblia, dice que maldijo a Cristo, o sea, insultó a Cristo cuando le dijeron, hey, tú no estabas con Cristo, porque también lo iban a crucificar. Y Pedro dijo, Dios mío, yo no quiero ser crucificado. No, yo maldigo a Pip y maldijo a Cristo. La Biblia dice eso, maldijo a Cristo. ¿Pero qué? ¿Pero acaso Pedro no era un discípulo? Pedro no estaba con Cristo. Pedro no le decía a Cristo, Señor, yo no te voy a negar. ¿Y qué dijo Cristo? De cierto te digo, hoy, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Vemos que Pedro está en un proceso. Pedro era muy impulsivo porque sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los romanos que querían capturar a Jesús en el huerto de Getsemaní.
sea, Pedro era bravo, Pedro no era tranquilito, Pedro era fosforito, como se dice. Un carácter caliente, ¿no? Estaba fuerte Pedro, ¿no? Entonces vemos eso, que Pedro era impulsivo. Y esa impulsividad es una B, porque no tenía un carácter definido, ¿no? Pedro, un día bien, un día mal. Un día bien, un día mal. Pedro estaba así trastabiando, ¿no? Inclusive, le dijo a Cristo, cuando estaba caminando por las aguas, le dijo, Señor, si eres tú, mándame que yo camine por las aguas, ven pues. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, dice la historia. Pero se comenzó a hundir, ¿por qué? Porque vio las aguas. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces vemos a un Pedro que quiere aprender, pero falla, y falla de una manera terrible. ¿Qué valoración le ponemos en ese caminar de Pedro? B. Dios, por favor, tengan cuidado con sus audios. Gracias. Pero Pedro va aprendiendo. Y después que Jesús resucita y se le aparece y le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Ya, Señor. Pedro recibe el bautismo en el Espíritu Santo y Pedro predica y la Biblia dice que 3,000 personas se convierten. Pedro comienza a orar por los enfermos, se sanan. Y algo tremendo, la gente ponía a los enfermos esperando que la sombra de Pedro los toque y quedaban sanos. O sea, Pedro ya formó un carácter cristiano. Ya Pedro ya entendió, ya entró en razones, ya es tiempo, pues hijito. Pedro entró en razones, pero tiene una valoración A. Ahora está mostrando un carácter de Cristo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Pedro no se quedó solamente predicando y orando. Pedro llegó a escribir 2 epístolas, ¿no? La primera y la segunda de Pedro, ¿no? Prácticamente se convirtió en un apóstol porque iba a un lugar y fundaba iglesias, ¿no? Es decir, Pedro ya no solamente quedó en un lugar, Pedro expandió el ministerio, llegó a otros países, a tal manera que cuando, según lo que dice la historia, ya lo iban a condenar a muerte, él dijo, crucifíqueme con la cabeza hacia abajo. O sea, Pedro, en el final de sus días, llegó ya a destacar. Ya no solamente era alguien que predicaba, sino que oraba y ocurría milagros, escribía cartas, fundaba iglesias, llegó a otros países, o sea, llevó la palabra de Dios. Entonces, Pedro destacó. Pedro destacó. Entonces, tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la didáctica? ¿No te has dado cuenta de lo que acabo de hacer? Acabo de mostrar toda la vida de Pedro, o sea, dando un ejemplo, enmarcándola en nuestra práctica pedagógica, las rúbricas de aprendizaje, las rúbricas. Haciéndote una comparación de las valoraciones con la vida de una persona. Yo estoy más que seguro que cuando escuches la palabra Pedro y San Pablo, te vas a acordar la rúbrica. Te vas a acordar por qué tendría C, por qué tendría B, en qué momentos, perdón, de su vida tendría B, cuándo tendría A y cuándo tendría D. Eso que te vas a acordar, mi estimado maestro, llévatelo a tu clase de matemática. ¿Cuándo le pondrías C? Digamos que el tema sea ecuación. ¿Cuándo un estudiante tendría C en ecuaciones? B, A y AD. Por supuesto, considerando tu desempeño, ¿no? Tu criterio. Tu criterio. En este caso es la vida eterna, el camino que hacemos en la Tierra. Y en este caso sería ecuaciones, clasificación de polígonos y demás. Pero este paralelismo, es decir, este ejemplo con lo que hacemos en el aula de matemáticas tiene que ver, porque son las valoraciones. Y tú tienes que entender, o sea, tienes que darte cuenta cuando un estudiante está en inicio, cuando está en proceso, cuando ha logrado y cuando destaca. Entonces, este ejemplo, llévatelo tú ahora. Cuando estés enseñando matemáticas, todos los temas, y tengas que evaluar y hacer en tu sesión tu rúbrica, ¿verdad? No como la historia de Pedro. Ya entendí. Entonces, basado en eso, te va a ayudar, porque algunos colegas tienen problemas con respecto a hacer su rúbrica, ¿no? Dicen, ¿cuándo le pongo A? ¿Cuándo le pongo B? Y aparece el clásico A más, ¿no? ¿No han visto colegas que ponen A más? Otros ponen B menos o B más. Dicen, no, es que le faltó un poquitito.
Le faltó un poquitito para lograr la A o la D. Y yo por broma le digo a algunos colegas que ponen a más, a menos. Disculpe, el A más y el A menos no existe. No existe, pero hay colegas que ponen a más y a menos, pues, y B más, B menos. Y yo por fastidiar, ¿saben lo que no? Bueno, fastidiar no. Suena muy, muy duro la palabra fastidiar. Yo por bromista, ¿no? Bromista le digo a la gente, ¿y existirá el C más? ¿Existirá el C menos? Ta, 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 ta. No, pero es una broma, pues, tampoco. No me lo tomen tan literal. Ya. Entonces, esto te va a ayudar. Recuerda, la didáctica es el arte de enseñar. ¿Cómo puedes hacer que una persona entienda? Usando ejemplos, usando recursos, usando medios, de una manera simple, ¿no? Como lo hacía Jesús. Jesús enseñaba con parábolas. O sea, enseñaba con historias. Con historias enseñaba todo. Y la gente lo entendía. Bueno, explicaba también las historias. De la misma manera, tienes que usar un recurso. Tú tienes que evaluar, por supuesto, con el ciclo que trabajas, ¿no? Con el nivel que tienes con los chicos, para que te entiendan. Hay personas que entienden con historias. Claro, entienden con ejemplos. Otros se van directo al grano, como se dice. Pero con este ejemplo que te he dado de la vida de Pedro, encaja en una rúbrica. Y te vuelvo a repetir ya para terminar. Cuando entres al aula, cuando estés haciendo tus trabajos, tu sesión, y tengas que elaborar tu instrumento, tu rúbrica o tu lista de cotejo, en especial la rúbrica, ¿no? Porque esto está enfocado a rúbrica, lista de cotejo. Entonces, te va a ayudar. Te va a ayudar a recordar y decir, ah, ya sé. Entonces, te va a servir en tu práctica pedagógica. ¿Qué te pareció? A ver, por favor, por el chat, a ver. Por el chat. Sí, buenas noches con todo, buenas noches, buenas noches. ¿Qué les pareció? ¿Nunca la habían visto así? La rúbrica de la vida eterna. Con la historia de Pedro, por supuesto. ¿Qué les pareció? ¿Les va a ayudar? ¿Les va a ayudar? Sí, te va a ayudar, mi estimada maestra Llovera. Le va a ayudar. ¿Por qué? Porque un ejemplo hace posible que redirecciones tu trabajo. Porque recordando el ejemplo, redireccionas todo hacia cómo debes hacerlo. Claro. Es un ejemplo que te he puesto, que te lleva a redireccionar todo a las ecuaciones, ¿no? Al teorema de Pitágoras, a los productos notables, te lleva todo eso, pues, te lleva todo eso. Todo es cuestión de buscar un ejemplo. Y cuando te acuerdes, ya, te va a ayudar en paralelo a lo que vas a hacer en tu práctica pedagógica. ¿Qué te parece? Sí, porque a veces varios colegas me han dicho, tengo problemas con los instrumentos, no sé cómo elaborar mi rúbrica, ¿verdad? Pero con este ejemplo te va a ayudar en cierta manera. Sí, sí, mi estimada Janet Luna. Algunos lo que le ponen es C de 0 a 10, algo así. B de 11 a 12. No, colega, eso ya, disculpe, eso ya no va. No, eso ya no va. No es cuanti, es quali. No es cuanti, o sea, no es por número la evaluación. No, colega, no. No, ya. Primaria y secundaria, no, colega, no. Es cualitativa. Es por valoración. Y esto te va a ayudar. Te va a ayudar a cómo hacer. ¿Ok? Bien, espero que les haya gustado. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, por favor? Me ponen acá, buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Te ayuda a recordarlo, te ayuda. ¿Sí? ¿Ok? Rocío Rosario también me dice buen ejemplo, sí. Claro. Como le digo, este es un punto de vista basado en el cristianismo. A veces colocamos la valoración D, me supongo C o B, porque no ha hecho algo, ¿no? Claro. Tenemos que ver bien, pero dentro de una rúbrica, ¿no? ¿Por qué le pones B? ¿Por qué le pones A? Tiene que haber un criterio basado también en mi desempeño, no sea la evidencia, lo que yo quiero evaluar, mi objetivo, ¿no? Claro, debes tener tu competencia, mi estimada Eli, tu competencia. Los criterios son las capacidades, y dentro de esas capacidades están tu desempeño. Sí. Y basado en eso se desglosa todo. Pero con este ejemplo de Pedrito, te ayuda a desglosar todo un poquito. Bueno, pues mis colegas, espero que les haya gustado esta primera parte introductoria, ¿no? Y seguimos. Y ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? ¡Wow!
algunas teorías cognitivas. Y tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es cognitivo? Bueno, cognitivo está referido al aprendizaje. Y si vamos a aplicar la didáctica, pues tienen que saber qué teoría, o sea, qué enfoca, cómo está enfocado este aprendizaje, ¿no? ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Desde inicial, o sea, de las etapas motoras, ¿sí? Vemos teorías que nos van a ayudar a poder redireccionar nuestro trabajo. Veamos algunas a continuación. A ver, un momento. Sí, porque a veces se cuelgan las cosas. A ver acá. ¿Ustedes han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom? Bueno, dirá, ¿qué es eso, profesor? Yo solo he escuchado de Piaget. Bueno, pues hablamos de Piaget la semana pasada. Pero vamos a ver, como yo le digo, una pincelada de Bloom. ¿Sí? A ver, por favor. Ah, Damiseli. Oh, ok, muy bien. Vamos a ver algunas pinceladas, ¿ok? A ver, un segundito, disculpen. Ups. Ya, a ver. Unas pinceladas, ¿no? Bueno, no voy a leer lo que está en la PPT, simplemente voy a dar una síntesis, una apreciación. No se preocupen que todos estos materiales han sido subidos a la plataforma, lo puede usted bajar, no hay ningún problema. Okay. ¿No? Entonces, Bloom nos habla de niveles, habla de habilidades. ¡Wow! ¿No? Habilidades, ¿no? Conjunto de habilidades, ¿no? Ah, las capacidades, profe. Claro. ¿Y para qué? Nos habla de unas habilidades que él puede considerar básicas y unas de nivel superior. ¿Así? Sí. Yo sé que te acuerdas porque en la universidad lo hemos visto. La taxonomía de Bloom. ¿Sí? ¿No? Me habla de un pensamiento de orden superior o habilidades de orden superior. ¿No? Empieza desde recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y llega a la final que es crear. Considerada la máxima. La superior, como se dice, el llegar a crear. Porque el que llega a crear tiene que pasar por todo lo anterior. Tiene que pasar por todo lo anterior. O sea, él considera eso. Por favor, una leidita. No voy a entrar en detalle de cada uno, por favor, para que usted lo lea. Ahora, ¿qué importante será crear? Crear es sinónimo de creatividad. O sea, es una familia de palabras, ¿cierto? Está incluido. Crear, creatividad. La creatividad es el arma poderosa. Yo diría que es un arma poderosa, porque con creatividad, ¿qué no se puede lograr? Si el hombre no hubiera estimulado esa habilidad, la creatividad, no habría celulares, no habría bicicletas, no habría teléfono, no habría telégrafo. Prácticamente la creatividad nace cuando hay necesidades. Y la creatividad tiende a ser fantasiosa. ¿A quién se le puede ocurrir que este aparatito, este celular, tome fotos, podamos hablar a nivel nacional e internacional, que me permita conocer nuevas amistades con redes sociales? Eso es creatividad. Eso es creatividad, ¿no? Y teniendo esa fortaleza de la creatividad, ¿cómo podríamos estimular el desarrollo del pensamiento lógico de un estudiante? ¿Cómo puedo usar los recursos que tengo para estimular, para motivar, para que mi estudiante pueda entender de una manera de una manera fácil lo que se puede considerar difícil? Ajá. Aquí me dicen chicos de altas capacidades. Sí. Yo no niego que haya genios, pero el enfoque que ahorita le estoy dando es el estímulo para que ellos puedan crear. Por ejemplo, crea una situación problemática. Crea una situación problemática. A eso me estoy refiriendo. Claro que por ahí sale un genio, no lo niego, un científico, sí, pero estamos yendo a un pensamiento común, cotidiano, ¿no? Común, cotidiano. Claro, mi estimada maestra, en proyectos, no lo niego, sí. Lo vamos estimulando de diversas maneras, no lo niego. Aplicando los llamados metamodelos de Fernández Bravo, eso le voy a hablar, pero no sería esta capacitación. En otra oportunidad les hablaría
cómo estimular la creatividad con el llamado metamodelo del autor Fernández Bravo. Son buenas. Pero bueno, entonces Bloom nos habla de esto y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Dirá alguien. No se preocupe. El cómo, el qué, quién y para qué. ¿Cómo se dice? No, a ver, creo que lo tengo que ampliar aquí un poquito. Disculpe un momento. A ver. Sí, hay varias maneras de estimular la creatividad. A ver, un momento, no se vaya a colgar. Sí, puede ser el problema a veces. Hoy no, creo que no acepta. Ah, no sé si ya está. Habla, según su punto de vista, de procesos cognitivos de orden inferior y otros de orden superior. Aquí hay un cuadro representativo de acciones, resultados, palabras clave, cómo podrías, preguntas, etcétera, cómo podrías tú estimular eso. No, por supuesto que te faltan tus instrumentos, tus técnicas para hacerlo, sí, pero aquí como que estamos mostrando una manera de poder empezar con este trabajo, ¿no? Un proceso cognitivo de orden superior, análisis, evaluación, pero el máximo es la creación, la creatividad, porque abarca lo anterior. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que tenemos que estimular esa habilidad. No digo que las otras sean incorrectas, no, todo. Pero fíjate lo rica que puede ser una sesión de aprendizaje si estimulamos el aprendizaje de los chicos. Trabajando de diversas maneras, no lo voy a negar, pero si estimulamos ello, qué provechoso sería, ¿no? Pero a veces las personas se enfocan en un libro, ya, ejercicio 4, 3 más 8, por ejemplo, se acabó, listo, se acabó. Pero qué diferente sería si es que el maestro entiende que el enfoque es la resolución de problemas y que tenemos que estimular el aprendizaje, el pensamiento lógico, basado en eso, ¿no? Proyectos, metamodelos de Fernández Bravo y otras diversas actividades. Yo creo que sería más rico el momento, la práctica pedagógica, que simplemente ligarnos a un texto, a una ficha, que a veces ni siquiera es del contexto. No, de verdad, ni siquiera es del contexto. Pero bueno, vamos aprendiendo y vamos avanzando, ¿no? Acá también es el cuadrito anterior, pero un poquito más simplificado, ¿no? Las habilidades del pensamiento, ¿no? Recordar qué implica comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. ¿Okay? Sí, interesante, ¿no? Interesante. Interesante es estimular. Interesante es potencializar al estudiante. Como lo diría Zizek, ¿no? Reconoce las potencialidades, el potencial del estudiante y lo magnifica. Ese es uno de los principios de la evaluación formativa según Zizek, ¿no? Son 10 principios, wow. Y uno de ellos es potencia la habilidad. Y eso es bueno. Estimula al estudiante para que comprenda, que aplique, que analice, que evalúe y que crea. Llega a crear, ¿no? Pero siempre dosificando todo. Claro, pues no le vas a poner algo que no lo va a poder crear, chico. Sí. ¿Qué más? Tenemos a nuestro amigo Brunner. Por favor, caramba, mis estimados maestros. Sí. Nuestro amigo Brunner. ¡Wow! ¿Y qué nos dice? Vamos a verlo por acá. A ver. La teoría del aprendizaje por descubrimiento. Uno dirá, pues el ensayo del error, profesor. Bueno, más es que error, es descubrir. Es descubrir, ¿no? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Hay pinturas, se mezclan. ¿Y qué ocurre si las mezclas? ¿No? Aparece otro color, profesor. Interesante. Yo no le dije que iba a aparecer otro color. Simplemente le dije que tenemos pinturas y que con las pinturas, aparte de hacer hermosos dibujos, hermosos pintar imágenes, etc., puede haber algo oculto en las pinturas. Y por ahí alguien las combina y dice, sale otro color. Claro, pues, sale otro color. Entonces, esa es la idea, ¿no? Darle un soporte al estudiante, darle ciertos medios, cierta información, teniendo dicha información, comienza a manipularla, investigarla, y puede descubrir algo con esa información. Veámoslo aquí. Interesante. Aquí lo he hecho a manera de cuadrito. ¿Ya?
participar. Participar considerando una problematización, ¿no? Lo que va a permitir que el alumno sienta que es un reto y sienta que tiene, así como los investigadores, ¿no? Tengo que descubrir las pistas, teniendo las pistas, tengo que descubrir el tesoro o lo que ocurrió en un acontecimiento. De la misma manera, el estudiante va a querer descubrir, va a querer obtener un conocimiento con la información que tiene, ¿no? Por supuesto, basado en una situación retadora. Debes considerar también aspectos como la maduración, ¿no? O sea, no puedes poner una situación que no la van a poder resolver. Eso depende del ciclo con que tú trabajas. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? El ciclo en el que trabajas, que las características. Qué importante es estimular a una persona, motivarla, ¿no? Y bueno, va a originar es investigar, deducir, analizar, poner en práctica un cúmulo de habilidades, estimular el pensamiento de la persona. Vas descubriendo con las pistas o los datos o la situación de contexto que se pone. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? De la misma manera, ¿no? Motivamos a los estudiantes en un comienzo con la información que le damos, que ellos puedan resolverla, ¿no? Pero tienen que descubrir cómo hacerlo. ¿Cómo organizas toda la información? Todos los medios, todos los recursos que tienes a la mano para poder hacerlo. Por supuesto que el maestro guía, ¿no? No lo dejas al estudiante, bueno, ya, tú quédate solo. No. Siempre con ese proceso, el proceso pedagógico de la gestión y el acompañamiento, ¿no? Y bueno, después que ha hecho eso, llega a conclusiones, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Y es muy interesante, ¿no? Porque yo les he planteado situaciones a mis estudiantes que resuelvan con el cuerpo. Con el cuerpo resuelve un problema. Y sin que yo le diga, mira hijo, tienes que escribirlo aquí, allá. No. No, sin tener que darles un dato aparte, simplemente les di una referencia. Ellos corporalmente resolvieron un problema. ¿Cómo? Comenzaron pues a utilizar los recursos, los medios que tenían a su mano, a la mano, y se dieron cuenta que con el cuerpo, hablo del cuerpo, podrían explicar la resolución de un problema. Y en este caso, si mal no recuerdo, fue las inecuaciones, trabajando colaborativamente. Pudieron hacer un descubrimiento. ¿Sí? Ya sería tema de otra reunión. ¿Y cómo se hace eso? Sí, pues es interesante, ¿eh? Es interesante, motivante a los estudiantes. ¿Okay? Curioso, mi estimado maestro. ¡Wow! Ya hemos llegado a 200. Increíble, por Dios. Sí, curioso. Sí, mi estimada Julia Patricia. Sí. Pero quiero hacer acá un pequeño paréntesis. Uno dirá, no, profesor. Hay estudiantes que les gusta trabajar corporalmente, tienen ese tipo de inteligencia, ¿no? Sí. Pero, ¿sabe por qué yo discrepo un poco esto de los trabajos corporales? Porque el cerebro, aunque me lo crean o no, aprende con el cuerpo. ¿Pero cómo que el cerebro aprende con el cuerpo? Sí, el cuerpo en movimiento, con todos los sentidos, el cerebro tiende a aprender mejor que si solo le dieras una ficha, lee y escribe. No. Yo no te digo que no aprendas con tu ficha y tu libro, por si acaso acá hay alguien que le encante los libros. Bien. Pero el cerebro está diseñado para aprender con todo el cuerpo. Ya, para que me entiendan mejor, el cerebro está diseñado para aprender con todos los sentidos. O incluir la mayor cantidad posible de ellos. El cerebro está diseñado de esa manera. ¿Sí? Dios lo diseñó así. Se hizo una investigación por la cual le pidieron a una persona, le pusieron un simulador, si mal no recuerdo, así como como un escáner. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre de la máquina que usaron los investigadores.
pusieron en el cerebro como un escáner, y le pidieron a una persona, a varias personas les pidieron, mira este experimento, tú no lo vas a creer lo que salió. Le pidieron a varias personas que resolvieran problemas de matemáticas, de comunicación, diversos tipos de problemas, escribiendo, observando, etc. Pero el asunto es que tenían que pensar. Ya. Y esa maquinita detectó las zonas del cerebro, por así decirlo, que se prendían, es decir, donde estaban los procesos cognitivos, el pensamiento. Ya. Hasta ahí me vas entendiendo. ¡Wow! Dijeron los científicos. En estas zonas del cerebro se desarrolla el pensamiento, porque como que se prendían, algo así. Se prendían. Es como si fuera un gen luminoso. Ya, como un gen luminoso prendía. Siempre se prendía en la misma zona, en el mismo lugar del cerebro. Y dijeron, wow, hemos descubierto, dijeron, ¿dónde se desarrollan los procesos cognitivos? ¡Ah! Todos estaban emocionados. Y por ahí alguien dijo, y si les pedimos que hagan actividades físicas, ¿no? Actividades físicas, motoras. O sea, resuelve un problema con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un conteo de cubos, ¿no? Con cubos, etcétera, ¿no? ¿Qué zonas del cerebro se prenderían? A ver, hicieron el experimento. ¿Qué creen, colegas? ¿Qué zonas creen que se prendieron? ¿Las mismas de las cognitivas u otras? Mándeme por el chat. ¿Qué cree usted que pasó? ¿Las mismas zonas donde se prendían las cognitivas o estaban aparte? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree que se prendió? A ver, ¿qué cree que se prendió? ¿70% del cerebro? Ya. No, yo me refiero a las zonas. ¿Eran las mismas zonas donde se prendieron las cognitivas o eran zonas diferentes? Cuando comenzaron a resolver problemas corporalmente. Ya no solamente con observando, ¿no? ¿No? ¿Qué cree? ¿Las mismas o diferentes? Eran zonas diferentes, me dice el maestro Braulio. ¿Ya? ¿Qué opinan? Valerie Rubio me dice las mismas. Ya, a ver, por favor. Por favor, su opinión, que le voy a decir lo que salió. Julia Patricia me manda noticias de estas regiones de... Ah, ya, gracias. La misma me dice Edith. José Angulo, diferente. Vamos, por favor. Yo le voy a decir, zonas diferentes, me dice la maestra Amalia del Rocío. Bien, muy bien. Interesante. Más zonas, o sea, acá otras, ¿no? Diferentes, Mariela Sánchez. Las mismas y otras, o sea, unas sí y otras no. Mira, Janet Luna nos comenta lo mismo. Uno más, a ver, uno más. Uno más, por favor. Noelia, ambas. Ya. Diferentes, los dos hemisferios, wow, o sea, todo el cerebro se prendió. Claro, todo el cerebro, nadie lo va a negar, todo el cerebro está en actividad. Pero dentro de todo el cerebro hay zonas que actúan. Ya, la respuesta, mis estimados maestros. Bueno, esta es una investigación que hicieron. Las mismas, colegas. Las mismas, colegas, no eran diferentes. Los científicos llegaron a una conclusión. Que lo cognitivo, o sea, todo lo que hemos visto ahorita de Bloom y todas esas teorías, y lo motor, están en el mismo lugar. Están en el mismo lugar. ¿Y eso, profe, qué significa? Que para que una persona aprenda, no basta que te escuche. Tienes que hacer que el cuerpo se meta. Es como los actores, mira. Un actor, por ejemplo, Joaquín Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix, el que hizo del Guasón, ¿no? Según lo que yo leí, él se metió creo que 3 o 6 meses, se aisló para bajar de peso, porque no era flaco, así como lo ves ahí en la historia del Guasón, y para meterse en el chip del loco del Guasón. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que meter el cuerpo en lo que enseñas. El cuerpo en el sentido de los sentidos, o sea, entre mayor cantidad posible de sentidos estén incluidos en tus ecuaciones, es como se aprende mejor. Exacto, mi estimada Vanessa. Cuando más trabajan los sentidos, el niño más aprende. Pero ¿cuál es la realidad? Ficha, libro. Libro, ficha. PPT, perdón. PPT, ficha, libro. Libro, ficha, PPT.
PPT, ficha, libro, libro, ficha, PPT. Tan, tan, no. ¿Y el cuerpo? Ah, no, no, solo que mire nomás, y que escriba. No, colega. No. Si la misma zona del cerebro, claro, me estoy refiriendo a los hemisferios, pero dentro de los hemisferios hay zonas que se genera ahí el pensamiento, y son las mismas que las motoras. Por conclusión, mi estimado colega, cuando enseñes las ecuaciones, el teorema de Pitágoras, cuando enseñes fracciones, cuando enseñes inecuaciones, cuando enseñes los números naturales, los números enteros, los números decimales, ¿qué más? ¿Qué se me pasó? Los gráficos estadísticos, tienes que meter el cuerpo. Tienes que meter el cuerpo, porque si metes el cuerpo, o sea, los sentidos, con actividades corporales, es más probable que aprendas y te acuerdes a que si solamente es ficha, PPT, libro. No, no. Ya me salió cancioncita, ojo. Ficha, PPT y libro. PPT, ficha, libro. No, 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 no. Cuerpo, colega, cuerpo. Tienes que meter el cuerpo. Si metes el cuerpo, golazo de media cancha. Pero bueno, ese es un punto de vista desde la neuroeducación. Porque yo hablo con algunos colegas, me dicen, Sandro, ya está lista mi sesión. Y ficha nomás, Sandro. Y el cuerpo, ah, no, pues Sandro, ficha nomás. Como 10 ejercicios, Sandro. Disculpa, ¿y el cuerpo? Ah, no, así nomás. Entonces, creo que eso sería tema de otra conferencia, ¿no? Metiendo, yo ¿qué le pondría a la conferencia? Metiendo el cuerpo en el aprendizaje. ¿Cómo se hace? Yo te lo explicaría con ejemplos, porque sí se puede hacer. Hablaríamos de algunos campos temáticos puntuales como ecuaciones, inecuaciones, teorema de Pitágoras, clasificación de polígonos, y lo haríamos cómo es que incluyes el cuerpo. Sí se puede, colega. Sí se puede. Si yo lo he hecho, te lo compartiría, pero en otro momento te lo comparto, mi estimado colega. Sí, solo que me explayaría y ya, es que me emociono, pues, cuando yo comienzo a explicar, me emociono, colega. Discúlpeme, colega. Y no podría acabar, porque se nos vienen los procesos cognitivos innovadores, por cierto. No te la pierdas, los procesos cognitivos innovadores. Aquí te va, ya. Bueno, aquí hacemos un pequeño distingo, que no nos gane el tiempo, sobre la evaluación, mi estimado colega. Sí, mi estimada, sí, comprendo las fichas. No digo que las fichas sean malas, no me ponga la cruz, pero fichas en los que incluyas el cuerpo con actividades, bacán, gol de media cancha. Pero estos ejemplos me gustaría hablaros en toda una conferencia aparte. Sí se pueden hacer. Tendré que poner mi cámara web y me voy a poner a hacer los ejemplos. Te quedarías mudo porque sí se puede hacer. Y se acuerdan más porque lo hicieron con el cuerpo que solo porque lo llenaron en una hoja. Pero eso lo hablaríamos en otro momento. Porque si no, no acabamos. Ya. Seguimos. Ya, sí, pues es que esto está interesante, por Dios. A mí me gusta. Si no me gustara, no me emocionara. No, de verdad, estaría haciendo otra cosa. Pero a mí me gusta esto, pues. Me emociona, por Dios, me emociona. Ya. Seguimos. Ya, listo. Ya. Evaluar. Yo sé que tú tienes tu concepto de evaluación. No lo niego. Acá yo te muestro un proceso, ¿no? Dar valor, obtener datos, obtener información, tomar decisiones. Hay diversos enfoques. Bueno, sí. Pero este es el mío. La evaluación, yo la entiendo de esta manera, porque cada quien tiene una idea. Yo no digo que mi idea sea mala y tu idea sea mala, no. El asunto es poder entenderlo. Porque cuando tú entiendes lo que es la evaluación, entonces vas a enfocar tu práctica pedagógica, es decir, la didáctica dentro de tu práctica pedagógica a esto. Pero si no entiendes bien lo que es la evaluación, te vas a hacer problemón cuando quieras evaluar, cuando quieras hacer tu práctica. ¿Por qué? Porque está basado también en la didáctica. Van en paralelo. Sí, ahorita te voy a explicar eso. La evaluación mide, más, valora, más, toma decisiones, eso es evaluación. La palabra mide no es que voy a sacar una regla y voy a comenzar a medir a la gente, no se refiere a eso. Mide se refiere a comparar. Comparar un objeto de evaluación con un estándar. A eso se refiere. ¿Cumple con los requisitos o no? Y si cumple o no, yo le doy una valoración. Esa valoración ya la hemos visto, ¿no?
en el ejemplo de Pedro, ya está vista. Ya. Y haciendo esa valoración, dependiendo de mi posición, estudiante o profesor, tomo una decisión. ¿Qué debo mejorar en mi práctica pedagógica? Claro, la evaluación también sirve para el profesor, porque a veces no te entienden. ¿Tú has escuchado hablar de maestros que se jalan al 50% del aula? Al 60% jalado. ¿No? O yo soy el único que he visto eso. No, yo sí lo he visto en el colegio, yo te hablo del colegio. Sí, profesores que se jalan 60% del aula, más del 50%. ¿Cómo le pusimos a uno? Le pusimos el Terminator, el exterminador, porque tomaba prueba y todo el mundo salía muerto ahí. El registro del profesor le decíamos el obituario, o sea, todos los muertos, todos los que se fallecían. Y el profesor feliz, jalao. Claro, esos son profesores del año de la pera. Nosotros somos los profesores innovadores, por si acaso. La toma de decisiones hace posible que, para mí como maestro, replantee mi didáctica, mis estrategias, y para el estudiante también, que debe mejorar. ¿No? Sí, vamos avanzando, porque si no, el tiempo se nos va. Una evaluación, pero de enfoque formativo. Ojo, no estamos en la evaluación punitiva, la evaluación que dice aprobado y desaprobado. No, vamos a lo formativo. Forma. El objetivo es que el estudiante aprenda. Ese es el objetivo. No decir, ya está jalado, Pesandro. No, que jalado. ¿Cómo haces para replantear tu práctica pedagógica? ¿Cómo aplicas la didáctica para que ese niño te entienda? Y el último día que tengamos conferencia, vamos a aplicar la inclusión. ¿Y qué pasa cuando tienes estudiantes que tienen problemas para aprender? Por ejemplo, un invidente. No puedes evaluar, no puedes hacer una práctica igual que los que no tienen un problema visual. Está ligada la evaluación formativa a la retroalimentación, o el llamado feedback, ¿no? Feedback, volver atrás. Aunque yo lo defino de esta manera, ¿no? Retro es como la moda retro, ¿no? Las canciones retro, el rock de los 80, lo que vimos cuando estábamos en el cole, ¿no? Alimentación es nutrir, alimentar, mejorar la evidencia que yo tengo. Sí, pues, colega. José Angulo me dice acá. Perdón, José Angulo dice. Ah, yo tuve un profesor que le decíamos TAI 8. Bueno. Sí. A ver, uy, Dios. Ah, ya. Yo me refiero al feedback, mi estimada colega, en el sentido de volver atrás. Ojo, sí. Yo lo puse como una referencia. Porque cuando yo vuelvo atrás, es decir, vuelvo a repetir, enfocado en la evaluación formativa, yo lo retroalimento. A eso me refiero, no me lo tome literal. Ah, que no es feedback. Sí, es verdad. Solo que anteriormente se veía esa palabra, feedback, pero no retroalimentamos. Solo me refiero a volver atrás, como el feedback, vuelve a hacerlo. Pero en este caso es formativo. Es que cada vez mejoramos. Cuando estábamos en el colegio, yo me acuerdo que me hablaban del afianzamiento. Yo dije, ¿qué es eso? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿y la retroalimentación formativa a qué me lleva? Bueno, este es el concepto de Rebecca Anijovic, ¿no? Anijovic, ¿no? Está con sus palabras, está con su punto de vista, ¿no? Pero, en síntesis, es volver atrás, basado en la evidencia, dar una devolución, oral o escrita, dentro de un marco formativo, por supuesto. Dentro de un marco formativo, porque el objetivo no es que yo salga a jalar a la gente, o que nadie me entienda. El objetivo es que aprendan, y ahí lo enlazo con la didáctica. Inclusive, cuando tú haces tu retroalimentación, aplicas didáctica. ¿Por qué? Porque si no me entendieron de una manera, tengo que explicar de otra manera. Ahí viene la didáctica, o sea, ¿qué recurso aplica? ¿Cómo es que haces para que te entiendan? Claro. ¿Qué harías tú? Ese es el detalle. Sí, pues. ¿No?
Importante es esto, porque estamos enmarcados en la evaluación formativa y la retro. Yo le digo retro, a la retroalimentación le digo retro, porque basado en la evidencia, o sea, vuelvo atrás, o sea, lo que me dieron, yo tengo que dar una valoración y tengo que dar una devolución. Hacer retroalimentación, yo diría que es hacer didáctica. ¿Por qué? Porque el estudiante que ha tenido algún problema, yo tengo que ver, yo tengo que esbozar, yo tengo que esquematizar una estrategia, tengo que aplicarla para que mi estudiante supere la dificultad que tiene en su evidencia. Ahí entra la didáctica. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Si no me entendió de una manera, tengo que buscar otra. Todos no te entienden de la misma manera, por si acaso. Todos no entienden igual. ¿No? Pero eso sería un tema, es un tema amplio. Y si nos podemos hablar de eso, dando los ejemplos hasta con el cuerpo, uy, se nos acabó la capacitación. Bueno, aquí tenemos un cuadrito para poder entender, porque a veces pensamos que estamos retroalimentando y no estamos haciendo eso. Estamos haciendo reforzamientos. Yo me acuerdo que en el colegio le decían afianzamientos, y no es igual. Veámoslo a continuación. A ver, usted va a sacar sus conclusiones. Nos queda poco tiempo, pero vamos aprendiendo, no se preocupe. Un momentito. A ver. Sí, es que a veces confundimos eso y pensamos que estamos retroalimentando y no lo estamos haciendo. Ya. Mira, aquí en la columna de la derecha son las características de la práctica pedagógica de un maestro que hace reforzamiento. Y en la columna de la izquierda va a salir el versus, o sea, la contra al reforzamiento. ¿No? A ver, disculpen, no lo puedo ver bien. A ver, un momento. Perdón, un momento, disculpen. Ya. En un reforzamiento, todo es malo. Fallaste. Pero en una retroalimentación se reconocen las dificultades. Y colega, las fortalezas. Reconocemos eso. Y cuando tú las reconoces, las potencializas, las redireccionas. ¿Eh? Reforzamiento. 3 más 4, 7. Aprobado. Pero la retroalimentación va más allá de decir 3 más 4, 7. ¿Y puedes explicarme por qué salió el 7? O sea, es el proceso. ¿Cómo te salió 7? Explícame. Promueve la memorización. Me acuerdo en el colegio que me decían, aprende de memoria. Yo me acuerdo de mi profesor de Historia Universal. Para él, el buen estudiante es el que se sabía de memoria toda la cultura caldeo asiria, los egipcios y todo. ¡Ah, su madre! Él quería de memoria todo. Pero aquí se promueve la autorregulación, o sea, el estudiante va aprendiendo. Regula su aprendizaje. Acá no memoriza. Todo al paporreta. El día que te olvides una palabra, ya te olvidaste los caldeos asirios. Lo que el estudiante debe saber, no, el estudiante orienta a la reflexión. ¿Cómo lo hiciste? Reflexión en el sentido, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Para qué te sirve? Y lo último, contenido, ya te sabes todas las fracciones. No, aquí, en retroalimentación, es competencia. Eso es, muy diferente es eso. Cosas de paporreta, que a veces uno ni las entendía, y aquí la retroalimentación, cosas que me lleven a razonar, a pensar, a valorar, a una metacognición, a aprender de mi error, a autorregular mi aprendizaje, ¿no? Y poder entender lo que hago. Y tú dirás, ¿cómo entender lo que hago? A mí siempre en el colegio me decían, Sandro, en las ecuaciones, teniendo una igualdad, por supuesto, de miembro a miembro, me decían, por ejemplo, si más 3 pasa al otro miembro con menos 3. ¿Ah, sí? Sí. Allá. Y si fuera menos 7 pasa al otro miembro con más 7. Allá. Suficiente. Pero cuando ya entré a mi práctica pedagógica, me di cuenta que era un error. Más 3 pasa con menos 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no sé, así dice el libro. ¿Ve? ¿Se han dado cuenta? Solamente
un reforzamiento te lleva a lo que criollamente se diría una paporreta, pero una retroalimentación te lleva a un aprendizaje formativo. Muy diferente, muy diferente, muy diferente. Totalmente abismal. No hay punto de comparación. Por eso que yo le iba a poner acá el versus. Se enfrentan los dos, pero la pregunta es, ¿y cómo está tu enfoque, mi estimado maestro? Nos lleva a reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Conocen profesores que refuerzan? ¿Conocen profesores que retroalimentan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una realidad o no? Ahí se lo dejo de tarea, piensa. ¿Cómo está la práctica pedagógica? ¿No? +3 pasa con -3. ¿Por qué, profesor? Ay, no sé. Así está en el libro. Así está en la ficha. Así me enseñaron en el colegio. No me la sé. Date cuenta, pues. Date cuenta, ¿no? Ya, te salió 7 de respuesta, ya, aprobado. Y disculpa, ¿y por qué sale 7? No sé. Solo he copiado, son problemas tipo. Solo he repetido lo que está en el libro y lo pongo acá nomás. Ahí aprendí, profesor. No, pues, no, pues. Pero como le digo, es que este cuadrito te lleva a la reflexión. Miren, yo no puedo decir que en este nivel sí y en este nivel no se hace. No. Yo lo único que quiero decir es que todos tenemos que retroalimentar. Y aquí sí, por favor, lo llevo a la reflexión. Imagínate que tu hijo, tu hija, bueno, los que tienen hijos, ¿vale? O ya, no tienes hijos, ya, pero un niño que tú amas, por favor, piensa en un niño que tú amas. Si tienes hijos, piensa en tus hijos. Y si no tienes, piensa en un sobrinito, piensa en alguien que tú amas. Profesor, yo no amo a nadie. Bueno, ya, si usted no ama a nadie, piensa en el Principito, pues ya. Piensa en el Principito, ya está. Dime, ¿a ti te gustaría que el hijo, el niño que tanto amas, viniera un profesor y le haga reforzamiento en su estilo de enseñanza o que lo retroalimente? Medita, reflexiona. Entonces, creo que ya sé la respuesta que tienes. Creo que ya sé cuál es tu respuesta, amigo. Ya sé cuál es tu respuesta. Entonces, enseña de esa manera. Sal el día de mañana y lánzate a retroalimentar. Deja atrás eso. Pero, profe, aún no sé por qué +3 pasa con -3. Ya, un día te voy a explicar, no te preocupes. Ya. Te voy a explicar por qué +3 es -3. Pero eso sale de una propiedad. Te lo voy a explicar. Pero reflexiona, mi estimado maestro que me escuchas. ¿Reforzamientos o afianzamientos? No. Retroalimentación, porque cuando hagas retroalimentación, tienes que ligar la didáctica. ¿Cómo haces para que esa dificultad se vuelva fortaleza? Si tú explicaste de esta manera con un dinosaurio, ¿cómo harías ahora para explicar y sacar esa debilidad en fortaleza? Tal vez con la lámpara del genio. No lo sé, pero de alguna manera lo tienes que hacer. Esa es la idea. ¿Qué curso es? Sí, buenas noches, colega, buenas noches. Muy bien. ¿Alguna opinión, por favor, por el chat para pasar el plato fuerte de esta noche? Los procesos cognitivos. ¿Sí? ¿Allá? A ver, ¿qué me dicen acá? Ay, uy, Dios mío, me han puesto una papita caliente, por Dios. A veces somos injustos, exigimos a los docentes de nuestros hijos, pero no lo hacemos con nuestros alumnos. Papita caliente, colega, papita caliente. ¿Será verdad, será mentira o será el melón del otro día? ¿Qué será eso? Ta, 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 ta. Te lo dejo de tarea, medita. ¿Qué curso te falta a ti? ¿Para qué curso? Toma y toma la mejor opción. Haz relación de tus cursos para poner nombre. Sí, colega, Ahorita para sacarle colega, cuántos colega, cuadernos necesitas. ¿puede apagar su audio? Gracias. Están ahí forrando los útiles escolares, se nota. Están poniendo la etiqueta al cuaderno. Muy bien, no se preocupe. Sí, buena, mi estimada Elsa. Sí. Ahora vamos al plato fuerte, porque Dios mío, se nos va la hora. Es que la verdad, el tiempo es corto, colega, de verdad. Corto, corto. Cuando uno quiere hacer algo. ¿Qué es la didáctica, mi estimado colega? Ahora vamos a abordar un tema polémico. Uy, Dios, que no se cuelgue.
Ups. No sé, a ver. Los procesos pedagógicos, colega. Actividades que generamos. Bueno, usted lo hace en su sesión. Solo para recordar, colega, miren lo que le pongo. Los procesos pedagógicos. A ver, dele una pequeña leidita. Sé que usted lo recuerda. ¿Sí? Es algo que conocemos, ¿cierto? Profesor, no lo conozco, me dirá alguien. Tengo problemas. No los entiendo. ¿Y están ligados a la didáctica? Sí. 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 Veamos acá. A ver, un momento, disculpe. Aquí hay una pequeña explicación. Pero ¿saben cuál es el problema? A pesar de tener una explicación, hay personas que no lo entienden. No lo entienden. Me olvido, no sé cómo hacerlo. Ya no se preocupen, se lo voy a explicar ahorita. Solamente este es un pequeño recordar. Es un pequeño recordar. Tiene una pequeña leída nomás. Tiene una leída y le vamos a explicar cómo hacerlo. ¿Okay? No se preocupe, colega, no se preocupe. Sí, simple, ¿no? Recordamos. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, claro, pues que siempre es bueno dar una pequeña leída. Recordar, ¿no? Recordar. Pero eso está inmerso en nuestras sesiones de aprendizaje. Está inmerso, o sea, yo no estoy hablando nada nuevo. Todo está inmerso ahí. Sí, por favor, acá está la leidita. Pero el otro problema que yo he visto, porque yo he entrado a ver sesiones de otros maestros, como coach educativo, y en otros colegios también, que tú te lo puedes saber, lo puedes tener ahí en tu carpeta pedagógica, no sé, en tus archivos, pero no los entiendes. No los entiendes. Y aquí lo que vamos a hacer es enlazar la didáctica a cada uno de esos procesos. Te lo voy a explicar con un ejemplo que te va a hacer recordar. Yo solo te pido una cosa, acuérdate la historia de Pedro. Nada más. En la historia de Pedro se encuentran los procesos pedagógicos. Pedro, me dirá. No estoy hablando de Pedro Picapiedra, por si acaso, colega. Estoy hablando de Pedro, el apóstol Pedro. En lo que te mostré en la primera PPT, se encuentran los procesos pedagógicos. ¿Puedes creerlo? ¿No? Tú dirás, no creo eso es falso. ¿Dónde? ¿En qué libro lo sacó? No, es que yo soy un maestro que innova. Yo innovo. Yo diseño, yo creo. Mi estimada Lida Esteban, estos PPTs están colgados en la plataforma. Usted los puede bajar, no hay ningún problema. Sí, todo esto está en la plataforma, vuelvo a repetir. Se encuentran. Sí, mi estimada Lida. Sí, están en la plataforma. No Gracias. No se preocupe, no se preocupe. A todo color está. Ya. Bueno, se lo voy a explicar de una manera simple, para que usted nunca se olvide. Pero si te acuerdas la historia de Pedro, te va a venir a la mente la rúbrica y los procesos pedagógicos. Solo tienes que recordar la historia de Pedro. Y como ya se viene Semana Santa, y casi todos los canales pasan las historias de Jesús, mira la historia de Pedro. O sea, la historia de Jesús, ahí va a salir, está ligada a Pedro. Entonces, ahí miras la historia, ay, verdad, ahí están los procesos pedagógicos. ¿Cómo no los vi? Estaban en la historia de Pedro. O sea, en todas las películas de Semana Santa están los procesos pedagógicos. Solo que no los ves. No los ves, colega. No los ves. Bien, aquí te va. Bueno, vamos acá. Vamos a explicar. Ajá. Bueno, antes que Jesús ya suba al cielo, ¿no? Jesús suba al cielo. Les dijo a todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todo. O te vas al cielo, o te vas, como se dice, o te vas abajo. No hay otra cosa. Así le dijo, vayan y prediquen. Ya. Y Pedro estaba con ellos. Un poquito fuerte, ¿no? Ya. Acá empieza la historia. Ya. ¿Listo? Aquí te va, mira. Presta atención. Ya, mira. Imagínate que tú eres Pedro. Y Jesús está frente a ti y te dice, Pedro, bueno, voy a usar acá algunos nombres, ¿ya?
aquí aparece Grace Briceño. Le dice, Grace Briceño, id por todo el mundo, ve por todo el mundo y predica el evangelio, predica las buenas. Al cielo. Pero el que no quiere, bueno, se vaya abajo, ya, a un lugar caliente. Se va. Entonces, Grace dice, sí, señor, yo voy a ir a servir. Ya. Imagínate que eres tú la persona que le dice. Pero ahora imagínate que le dicen, ve al aula y enseña a los niños y que ellos aprendan. Y tienes que considerar los procesos pedagógicos. Tú dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo están esos procesos, no? Ya, veámosla acá. Vale. Ya, aquí va. Aquí vamos a tener que... uy, Dios, se nos va la hora. Ya, aquí te va. Para que lo entiendas. Vamos, esperemos que no se cuelgue nada. Ya. Bien, tenemos acá los procesos pedagógicos de conocimiento de todos. Pero ¿qué ocurre, mi estimado maestro? Aparece usted. Usted imagínese que es Pedro. Aquí está. ¡Tarán! Apareció, mire. Procesos pedagógicos. Y usted tiene la misión, porque Cristo le dijo, ve y enseña y considera los procesos pedagógicos. Y usted dijo, sí, lo haré, Señor. Pero ahí está el asunto. ¿Cómo lo haces? ¿Ya? Mira cómo lo he relacionado para que aprenda. Tienes que recordar la historia de Pedro. Y los procesos pedagógicos están incluidos ahí. Observa, sí, pero antes me parece que alguien quiere la plataforma. Sí, se pone en contacto con EduRed, por favor. ¿Ok? Mi estimada maestra, se pone en contacto con EduRed. ¿Ya? Ahora, preste atención, por favor. ¿Ya? Usted está acá. ¿Ok? Y usted tiene que avanzar. Se va a la problematización. La gran pregunta es, ¿cuál sería la problematización en el trabajo de Pedro? ¿Cuál crees que puede haber sido la problematización? A ver, por el chat, por favor. Tenemos poco tiempo. ¿Cuál fue el problema que iba a enfrentar Pedro? Uy, por acá me mandan el Classroom. Ya está. Gracias. No se preocupe, colega. Ahora que viene Semana Santa, su tarea, vea la historia de Pedro. La problematización es un conflicto cognitivo. Situación retadora, en la que el estudiante va a tener que hacer uso de todos sus conocimientos, todos los medios, recursos que tiene para resolver el problema. Ya. Pero, profe, yo me olvido. Ya, mira, ¿cuál sería la problematización en Pedro? A él le dijeron, ve y predica. Pero el mundo no es una perita en dulce. El mundo tiene maldad. En el mundo hay muerte. En el mundo está el acusador, estaba el diablo. Y él tenía que ir con el Espíritu Santo. O sea, Pedro, la problematización es un mundo corrompido. Estaban los romanos gobernando en ese tiempo. Y los romanos eran crueles. Tendían a crucificar a la gente y a hacer esclavos. O sea, esa era la problematización. Llevar el evangelio en un mundo que estaba perdido. Problematización como generar un conflicto, una situación retadora de interés, el cual el niño va a tener que utilizar los recursos que tiene en la mano. Y en este caso, Pedro, ¿qué recursos tenía? El Espíritu Santo. ¿No? Y la palabra de Dios, lo que había visto con Jesús, era lo único que tenía. O sea que vemos ahí la problematización. Vemos que como proceso ¿no? pedagógico. ¿No? Y bueno, nuestro buen Pedro sigue caminando. Nuestros buenos maestros siguen enseñando. Y ahora se va la motivación. ¿Qué crees que motivaba a Pedro a predicar el evangelio? Si ese mundo estaba terrible, mataban a la gente. ¿Qué crees que lo motivó a Pedro? Bueno, a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo los motivamos? Para que les interese lo que vamos a enseñar. Claro. ¿Qué lo motivó a Pedro? La gratitud, el amor, el compromiso. Claro, porque
Jesús no lo condenó a Pedro, porque lo negó, lo amó. O sea, tenía una motivación interna, te amo, Dios. Pero también tenía una motivación externa, ¿no? La vida eterna, me voy con Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en clase? Motivar a los estudiantes de tal manera que les guste lo que les enseñamos. Y eso tiene que ser de interés. Hay chicos que, así tú le pongas una pera, lo van a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tienen mucho afecto, mucha gratitud a sus maestros. Eso es la empatía que uno logra con los chicos. Te quieren, como te aman, te abrazan. Y bueno, nuestro buen Pedro sigue avanzando, mira. Se va al propósito y organización. Y si tú fueras Pedro, ¿cuál sería el propósito y la organización? No me la sé. Como tarea, en Semana Santa, mira las películas de Jesús y comienza a relacionar los procesos. Ahí están ahí. ¿Cuál sería el proceso? Bueno, ya sabemos que el propósito y organización es dar a conocer a los estudiantes. ¿Cómo es que vamos a trabajar? ¿Cómo va a ser el aprendizaje, no? ¿Cómo vamos a organizar todo nuestro trabajo? ¿Y cómo sería lo de Pedro? ¿Cuál es el propósito? El único propósito fue lo que le dijo: ve y predica. Salvación y vida eterna. ¿No? Eso fue lo que dijo, es su propósito. Es su propósito, nada más. No le dijo otra cosa, ve y predica, le dijo. Ve y predica. Salvación y vida eterna. Eso fue lo que le dijo a la gente. Salvación y vida eterna para que lleguen al camino de Dios. Ah, claro, y cuando llegas al camino de Dios hay una organización. Hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Pero bueno. Posteriormente, por el tiempo no puedo entrar en muchos detalles sobre eso. Y ahora nuestro Pedro se va a los saberes previos. ¿Cuáles serían los saberes previos? ¿Qué tendría que saber Pedro para ir a predicar el evangelio a este mundo que estaba perdido? Mira. Bueno, los saberes previos, ¿no? Yo diría que los saberes previos son las experiencias previas. ¿Qué experiencias tuvo Pedro? Pedro estuvo con Jesús. Pedro estuvo caminando con Jesús. ¿No es cierto? Entonces, él tenía un ejemplo. Él sabía cómo se debe actuar. Porque Jesús lo reprendió. ¡Ey! ¿Por qué le cortaste la oreja al centurión? Al siervo centurión, ¿no? O sea, Pedro tenía una experiencia. De la misma manera, los niños tienen experiencias previas, tienen conocimiento. Yo le digo experiencia, porque cuando uno tiene experiencia, tiene conocimiento, no lo niego. Claro, está ligado. Entonces, nuestro buen Pedro tenía experiencias también. Y esa experiencia fue discipulado. Jesús lo discipuló, él era un discípulo. Claro que sí. ¿Te has dado cuenta? Que el saber previo de Pedro era haber sido discipulado, porque ahí tenía la experiencia. Bueno, no le fue bien en un comienzo, pero Pedro aprendió. ¿Qué más? Sigue nuestro amigo Pedro, mira. Ahora se va a gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Mira. Fíjate, mira. ¿No? La gestión y el acompañamiento. Ya resuelve el libro nomás. No, tú tienes que acompañar, tienes que apoyar, retroalimentar. Tienes que guiar al estudiante. ¿No? Recuerda que nuestro marco es la resolución, el enfoque es la resolución de problemas dentro de un enfoque que nos lleva a la evaluación formativa, ¿no? Que nos lleva a la evaluación formativa. A eso nos referimos. ¿Ok? Ya. ¿Y cuál sería la gestión y el acompañamiento de Pedro? ¿No? Ese acompañamiento era la comunidad que lo apoyaba. La comunidad lo apoyaba. Él acompañaba a la comunidad. Él acompañaba. Él estaba ahí viendo cómo andan las cosas, ¿ah? ¿Cómo andan las cosas de la iglesia? Él no decía, bueno, pues ustedes ya escucharon la palabra de Dios, salvo. No. Se interesaba por las personas para que continuaran pues en el camino de Dios. ¿Los acompañaba? Sí. ¿Y cómo habrá sido ese acompañamiento? Que él escribía cartas
para hacerles ver a esas iglesias que tienen que seguir en el camino de Dios. O sea, no los dejaba. Pedro no dejaba a sus ovejas, ¿cuánto más no dejarás tú a tus estudiantes en el aula? Ah, que aprendan solos, profesor. No, 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 que solos. Tú tienes que acompañarlos ahí. Y bueno, ¿qué más? Nuestro amigo Pedro se va a la evaluación, mira. Se va a la evaluación. ¿No? Bueno, no voy a entrar en detalles de la evaluación, pero ¿cuál sería la evaluación de Pedro? ¿Cuál sería la evaluación de Pedro? ¿Dentro de qué rango lo evaluaríamos a Pedro? Dentro del rango de un apóstol. Dentro del rango de un apóstol. Claro, porque un apóstol funda iglesias, ¿no? Es como un nivel más alto. Dentro de ese rango se evaluaría con diversos criterios su labor de Pedro, ¿no es cierto? ¿Ok? Y bueno, el tiempo nos va ganando, pero vale la pena haber estado aprendiendo. Si Jesús le dijo a todos, para reflexionar, a sus discípulos, por supuesto, vayan por todo el mundo y prediquen, ¿sabe lo que te diría Jesús ahorita si estuviera en carne? Como maestro que eres, como maestro que eres, como maestra que eres, con el respeto que me mereces. ¿Sabes qué te diría? No te diría, ve por todo el mundo, no, te diría, ve a tu salón, ve a tu aula, en el colegio, con el respeto merecido en que trabajas, y te diría, todos esos procesos pedagógicos, hazlos didácticamente, hazlos con amor, hazlos pensando en que esos niños que tú le enseñas pueden ser tus hijos, pero hijo biológico, o una persona que tú ames, que tú quieras mucho. Por ahí alguien me dirá, yo no quiero a nadie, profesor, ya, el principito, pues, ponte el principito, ya. Ya, ponte el principito, pues. Y enseña cómo es debido. Así como el ejemplo de Pedro, ¿no? De la misma manera, entre a enseñar en tu aula. Entre a enseñar. Aplica los recursos, aplica los medios, aplica la estrategia, es decir, usa didácticamente tu práctica pedagógica para que te entiendan, para que aprendan. Porque si no, lamentablemente, pues, no cumplirás con lo que Dios te ha dado, de ser un educador a uno, un educador que no solamente transmite un conocimiento de ecuaciones, transmite valores, genera empatía, genera alegría. Fácil es decir, haz un libro, haz una ficha, pero qué difícil es acompañar al estudiante y retroalimentar. Suena fácil lo que te digo, pero en la cancha, no es tan fácil. Así como Pedro asumió un compromiso, estimado colega, reafirmemos nuestro compromiso y que estos ejemplos que te he mostrado te ayuden a reflexionar, porque esos procesos pedagógicos están en la Biblia, con la historia de Pedro, por supuesto. Ojo, estoy hablando de la historia de Pedro, eso es un ejemplo. Una rúbrica de evaluación, con la vida de Pedro. Y si en la Biblia está nuestra práctica pedagógica, ¿no crees que antes de entrar al aula tienes que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a dar la mejor clase que pueda hacer el día de hoy? Y mañana, Sandro, mañana una superior clase. Porque los niños merecen eso. Merecen eso. Merecen darles algo bueno. Y encamínalos en el amor de Dios hacia nuestro Creador, por supuesto. Para que sean hombres y mujeres correctos, no que lleguen a ser corruptos. ¿Cuántos saben matemáticas? Y mira lo que hacen en el Congreso. Roban, ¿no? Y para robar no necesitan matemática, ¿o no? Sí, pues. ¿Y qué pasó con el profesor de matemática? ¿Le enseñó valores? Queda la duda, ¿no? Queda la duda, queda la reflexión. ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué te lo pongo así con ejemplos de la Biblia? Porque tienes que empaparte de ese amor para que haga las cosas diferentes. Porque cuando uno entra al aula académico, y no digo que sea malo, no me malinterpreten, ¿eh? ¿Lo vas a hacer bien? Sí,
Pero cuando entras al aula académico, pero empapado de ese amor, de esos ejemplos que te he mostrado, tú le das una vuelta de 180 grados, creo, al pastel. La clase no es igual. No es igual la clase en este modo. Es totalmente diferente. Que aprenden. Pero cuando te empapas del amor de Dios, cuando te das cuenta que la rúbrica y los procesos pedagógicos están en la Biblia y tú quieres imitar eso, Dios te ayuda, mi estimado colega, y tu clase es diferente. Porque la didáctica es eso, ¿no? El arte de enseñar. ¿Cómo lo haces para que te puedan entender? Y eso es lo que yo he querido hacer con estos ejemplos. Porque donde tú vayas y veas la vida de Pedro, te vas a acordar la rúbrica. Tal vez todos los procesos pedagógicos te puedes olvidar, pero algunos te vas a acordar. Ah, verdad, eso era. Eso era. Cumplí la misión. Pude hacer que aprendas algo que puede ser complicado con un simple ejemplo, con la vida de Pedro. Que Dios nos ayude, mis estimados maestros. Que Dios nos ayude para que podamos orientar a esta generación hacia lo bueno. Frente a tanta maldad y tanta corrupción que la verdad, no hay presidente que no lo metan preso. Qué vergüenza, ¿no? Eso es sinónimo de algo, ¿no se dan cuenta? Que aprendieron matemática. Nadie lo va a negar, porque tienen que saber buenas matemáticas. Pero le faltó tal vez un maestro, no lo sé, que le impregne del amor de Dios en sus matemáticas. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden bajar todos los materiales de la plataforma ahí. Les agradezco. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? Me están poniendo amén por ahí. Amalia me dice, interesante. No se ponga a llorar, por favor. Algunos creo que están llorando ya. ¿Lo relaciono con Dios? Sí, colega. Sí. Pero, dígame, ¿el ejemplo acaso no va al clavo con la rúbrica y los procesos pedagógicos? Y te hace reflexionar de que tengo que hacerlo con ese amor para que aprendan, ¿o no? Gracias, sí, estimada maestra Marta, muchas gracias a usted también. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Pregunten, por favor. Carol Puma, bonita, gracias. Sí, espero que no se hayan puesto a llorar, disculpe. Los ejemplos, me dice, me acuerdo el ejemplo y me acuerdo todo. Sí, pues con el ejemplo te acuerdas todo. Eso se llama didáctica, colega. Eso es didáctica. ¿Cómo lo haces? Jesús enseñaba con palabras. Yo también te enseño con ejemplos. Y te acuerdas, por ejemplo. Sí, sí, mi estimado Guillermo, mi estimado maestro Jesús. Sí. Les agradezco a ustedes. Gracias, sí. Todo eso está en la plataforma, se lo pueden llevar. No hay problema. Estimada maestra de Duret, ¿puede mandar otra vez el enlace de la plataforma? Hay unos colegas que no saben cómo entrar todavía a la plataforma, por favor. Gracias, maestra Maribel. Gracias, gracias, gracias. No, la palabra reforzamiento no. Yo en el colegio, mi profesor me decía afianzamiento. Por Dios, ¿qué cosa es eso? No, es retroalimentar, no es afianzar, no es una práctica mecánica. No, eso no es. Sí, mi estimada Silvia, a ti las gracias. Sí. Sí, no se preocupen. Y ya queda en una oportunidad el poder mostrar ejemplos de la enseñanza de los temas de matemática con el cuerpo. ¿Eh? Claro, recuerden, el cuerpo y los procesos cognitivos están en la misma zona. O sea que por lógica tienes que meterle cuerpo a lo que haces. Eso es didáctica. ¿Cómo lo haces? Eso es didáctica. ¿Eh? Didáctica. Gracias, Miss Diana. Gracias. Gracias. Gracias, Susana, para servirle, no se preocupe. Sí, tal vez no esperaban ustedes ver esto, ¿no? Que un maestro te enseñe didáctica con la historia de Pedro. Esperabas otra cosa, tal vez. Pero ahí está la idea, pues, lo novedoso. Eso es lo que queda en las personas, la innovación. Gracias, Evelyn Macuri. Gracias a ti, mi estimada maestra. Muy bien. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Por favor, ¿puede enviar, señorita, el enlace para los maestros para que entren a la plataforma? Ay, gracias por la felicitación, Jorge Inoñán. Buena, profe, me pone. Gracias, gracias. Sí. Solamente acuérdense la historia de Pedro y le salen todos los procesos pedagógicos. Sí, por favor, envíe el enlace en este momento para que puedan entrar algunos maestros que están pidiendo, por favor.
A ver, ya les he enviado el enlace, por favor, para que puedan tener este material. Sí. Me dicen, es muy nueva la explicación, me iluminó. Sí, pues. No, es que de verdad, esto te hace reflexionar y te sientes diferente. Sientes que vas a entrar mañana. Yo estoy más que seguro que muchos de ustedes ahorita se sienten diferentes. Sienten como que algo ha entrado en su espíritu y dicen, ah, caray, ¿qué dijo este profesor? Me ha cambiado el chip. Yo mañana entro y lo voy a hacer con el amor de Dios. Académicamente, por supuesto, pero ahora con incluido el amor de Dios. Y vas a comenzar a generar estrategias didácticas para que te aprendan. O sea, yo estoy más que seguro que varios de ustedes ahorita no están con el mismo pensamiento. No están iguales. No. Ahorita yo estoy seguro que mañana muchos de ustedes van a decir, no, yo quiero hacerlo. Quiero hacer el cambio. Y ese es el objetivo. Eso es didáctica, colega. Lo que acabo de decir es didáctica. El arte de enseñar. ¿Cómo lo hice? Ese es un ejemplo. Gracias, porque Dios me va a multiplicar en todo lo que hago. Sí, gracias a usted. Bueno, creo que ya tenemos que retirarnos. Sé que tienen... eso del cuerpo también lo pueden... Sí, mi estimada Amelia, pero eso tendría que ser otra conferencia, porque eso lleva tiempo y no está incluido dentro del sílabus. Pero sería posteriormente, sí, el cuerpo, sí. Sí, sería posteriormente, pero como le digo, es un descubrimiento que se hizo. El proceso cognitivo, el proceso del pensamiento y las actividades motoras están en la misma zona del cerebro. Por conclusión, tienes que meterle cuerpo a lo que enseñas. Tienes que meterle cuerpo, pero profesando, yo no sé cómo hacerlo. Te lo explicaría, matemáticamente, por supuesto, porque entre matemáticos nos vamos a entender. Pero sería para otra oportunidad. Vale, Rubio, ese proceso sí se puede aplicar, sí, desde inicial, sí, inicial, primaria, secundaria y superior, sí. La gente recuerda más las cosas cuando las hace que cuando las escucha. Tienes que hacer, sí. Estoy poniendo en práctica, sí, mi estimada Lida, sí, puede haber más. Ustedes piden nomás. Ustedes piden que dure y ahí hablamos. Lo interesado, sí, por la plataforma, ¿no? Entren por la plataforma y se les van a mandar link y ahí ustedes hacen sus requerimientos, ¿no? Ah, mi estimado José Angulo, la demostración, correcto, sí, interesante, sí. Muy buena la demostración, sí. Lo que pasa es que como yo he estado en el deporte, yo he llegado a ser instructor de tenis de mesa y no llegué a cinta negra en Kung Fu, aunque no me lo crean, también he estado en el mundo de las peleas. El cuerpo era algo que era neto en las artes marciales y el tenis de mesa, que tiene que estar ligado al pensamiento. Entonces, por eso que yo lo entiendo ahora, entiendo que tienes que meterle cuerpo a las ecuaciones. Entonces, ¿pero por qué? Porque un día te metería a una clase de Kung Fu para que me entiendas. Se aprende con el cuerpo, se aprende con la mente, se aprende con todo. Y aprendes bien. Pero los que no han estado en el deporte tal vez no me entienden. Si yo te digo, métele el cuerpo, no entienden. No, que no entiendo eso. Pura ficha. Es que con el cuerpo y la mente van en paralelo, van juntos. Si tú piensas que solo ficha, estás equivocado. No es así. Pero los que hemos estado en el deporte, no me dejan mentir, cuerpo y mente van juntos. Cuerpo y mente van juntos, te lo digo, es verdad. Solo que yo te estoy hablando desde el punto de vista de la neuroeducación, ¿no? Sí, me puedes seguir en YouTube. Mi canal es, a ver, les pongo mi canal. Uy, no sé, esto está tan bueno que yo no me quiero ir ya. Mi canal de YouTube es Profe Sandro. Ahí está, Profe Sandro. Ahí tengo algunas producciones de videos de retroalimentación formativa. Pero esos videos son con personajes temáticos, no son videos clásicos. Bueno, véalo. Y hágase suscriptor y escríbame un comentario, pues. Ah, sí, pocas fichas y más corazón, sí. Métele cuerpo, como yo mi frase es, métele cuerpo a las ecuaciones y van a aprender mejor. Métele cuerpo, o sea, mete los sentidos
y aprende. Bueno, creo que ya pues es momento de retirarnos, la verdad me siento como en casa. Les agradezco el hecho de acompañarnos en estas capacitaciones, y lo más importante es que aprendan, pero de una manera bien, muy, muy peculiar, ¿no? Porque yo pienso que no esperaban que alguien les enseñe los procesos pedagógicos con la historia de Pedro o con la rúbrica tampoco, no esperaban. Yo estoy seguro que nadie esperaba que un maestro les enseñe, pero eso se llama didáctica, el arte de enseñar. ¿Cómo haces para que te entiendan? Y yo sé que hay un público heterogéneo, porque hay maestros de inicial, primaria y secundaria. E inclusive hay personas que no son maestros. ¿Cómo hago para que todos me entiendan? Claro, porque el público es heterogéneo. Todos pueden entrar. Por más que diga primaria, entran. Con la didáctica, mi estimado maestro. El arte de enseñar. Bueno, les agradezco. Muy buenas noches. Cuídense bastante. Me estoy retirando. Que Dios les bendiga. Seguimos innovando. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Gracias, felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias, maestro.